Siempre había visto los trabajos de verano como un medio para un fin, una forma de ganar dinero mientras la vida real esperaba en el horizonte. Ese año, a mis 22, no esperaba que un empleo temporal en una pequeña librería del centro de la ciudad cambiara mi manera de ver el mundo. Libros El Rincón era un lugar que parecía detenido en el tiempo, con paredes de madera gastada, estanterías que crujían bajo el peso de miles de tomos y un olor que mezclaba papel viejo, tinta y café recién hecho. El cartel de la entrada estaba descolorido por el sol, y las ventanas, aunque limpias, tenían ese aire de haber visto pasar demasiados inviernos. No era el trabajo de mis sueños, yo quería estudiar arte, viajar, perderme en ciudades desconocidas, pero necesitaba ahorrar para la universidad, y la idea de pasar mis días rodeado de libros me parecía, al menos, tolerable. El primer día llegué temprano, con una mochila gastada al hombro y un nudo de nervios en el estómago. No sabía qué esperar, pero cuando crucé la puerta, el tintineo de una campanilla anunció mi llegada, y un hombre salió de detrás del mostrador. Era Daniel, mi nuevo jefe. Rondaba los 35, aunque su energía lo hacía parecer más joven. Tenía el pelo oscuro, un poco largo, siempre recogido en un moño desordenado que dejaba algunos mechones sueltos sobre su frente, y unos ojos azules que parecían capaces de leer tus pensamientos antes de que los dijeras en voz alta. Vestía una camisa de lino gris con las mangas remangadas, y sus manos, fuertes pero cuidadosas, sostenían un libro que dejó sobre el mostrador al verme. «¿Tú debes ser Tomás?», preguntó, con una voz grave pero cálida que me tomó desprevenido. Asentí, ajustándome la mochila como si fuera un escudo. «Bienvenido al Rincón», dijo, extendiendo una mano que estreché con timidez. Su apretón fue firme, y cuando sonrió, algo en su expresión me hizo sentir que no estaba solo ahí para trabajar, sino que había llegado a un lugar donde podía pertenecer. «Espero que te gusten los libros, porque aquí vas a vivir entre ellos», añadió, y su risa suave llenó el silencio de la librería como una melodía inesperada. Los primeros días fueron una rutina tranquila. Mi trabajo era simple: organizar los estantes por orden alfabético, atender a los clientes que entraban buscando recomendaciones o simplemente un lugar donde perderse un rato, y preparar el café que ofrecíamos gratis en una mesita al fondo, junto a una jarra de agua con rodajas de limón que Daniel rellenaba cada mañana. Él era un jefe amable pero distante al principio, siempre ocupado con facturas, pedidos o charlando con los clientes habituales, una señora mayor que buscaba novelas románticas, un profesor jubilado obsesionado con los ensayos históricos y un chico de mi edad que coleccionaba cómics antiguos. Yo lo observaba desde mi rincón detrás del mostrador, admirando cómo manejaba todo con una mezcla de autoridad y calidez que hacía que la librería se sintiera viva. Daniel tenía una forma especial de moverse por el espacio. Caminaba entre las estanterías con pasos seguros, tarareando canciones antiguas que apenas reconocía, melodías de los Beatles o Simon and Garfunkel que se colaban en el aire mientras revisaba los inventarios. A veces, se detenía frente a un cliente indeciso y, con una paciencia infinita, sacaba un libro de un estante alto, hojeándolo antes de entregarlo con una recomendación que sonaba más como un regalo que como una venta. «Este te va a gustar», decía, y su tono era tan convencido que nadie se resistía. Yo lo miraba desde lejos, preguntándome cómo alguien podía hacer que algo tan simple pareciera tan importante. Una tarde, unas 2 semanas después de empezar, ocurrió el primer momento que me descolocó. Era un día tranquilo, con el sol entrando a medias por las ventanas y el ventilador del techo zumbando perezosamente. Estaba en el almacén, un cuartito polvoriento al fondo de la librería, apilando cajas de libros nuevos que habían llegado esa mañana. Las cajas eran pesadas, y mis brazos temblaban un poco mientras intentaba levantar una especialmente grande. En un descuido, la caja se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo, esparciendo libros por todas partes, novelas de tapa dura, poemarios delgados, incluso un par de guías de viaje con las esquinas dobladas. Me quedé paralizado, esperando un regaño, pero antes de que pudiera agacharme a recoger el desastre, Daniel apareció en la puerta del almacén. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, apoyándose en el marco con los brazos cruzados. Su tono no era de reproche, sino de curiosidad genuina, y eso me desarmó aún más. «Lo siento», murmuré,
arrodillándome para juntar los libros con manos torpes. Se me cayó, no quería. No pasa nada, Tomás, dijo, interrumpiéndome mientras se acercaba. Para mi sorpresa, se arrodilló a mi lado y empezó a ayudarme, recogiendo los libros con una calma que contrastaba con mi nerviosismo. Sus manos eran rápidas pero cuidadosas, apilando los tomos con un orden que yo no habría logrado ni en 1000 intentos. Cuando levantó un ejemplar de 100 años de soledad y lo puso en mis manos, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Estas cosas pasan, dijo, sonriendo de una manera que hizo que mi corazón diera un vuelco. Además, me gusta ver que te tomas el trabajo en serio. Eso importa más que una caja caída. No supe qué responder. Solo asentí, sintiendo un calor en las mejillas que no tenía nada que ver con el aire cargado del almacén. Él se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y me tendió una mano para ayudarme a ponerme de pie. Vamos, dejemos esto por hoy, añadió. Te invito a un café como tregua. Lo seguí de vuelta al frente de la librería, todavía procesando cómo su sonrisa y esas pocas palabras habían convertido mi vergüenza en algo que casi parecía orgullo. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros, aunque fue tan sutil que al principio no supe cómo nombrarlo. Daniel empezó a incluirme más en las pequeñas decisiones de la librería. Una mañana, mientras preparaba el café en la máquina vieja que zumbaba como si estuviera a punto de rendirse, se acercó y me pasó una taza que había hecho especialmente para mí. Prueba esto, dijo, apoyándose en el mostrador con una postura relajada. Es mi receta secreta, un poco de canela, un toque de vainilla y una pizca de azúcar morena. Creo que te va a gustar. Lo miré, sorprendido por el gesto, y cuando di un sorbo, él esperó mi reacción con una sonrisa expectante, como si mi opinión fuera lo más importante del mundo en ese momento. Está increíble, admití, y era verdad. El sabor era cálido, reconfortante, como algo que podrías tomar en un día frío mientras lees frente a una ventana. Él asintió, satisfecho, y dijo, me lo imaginé. Tienes cara de que te gustan las cosas con un poco de dulzura. No supe si era un cumplido o una broma, pero la forma en que lo dijo, con ese brillo en los ojos, me dejó pensando en ello todo el día. Las semanas siguientes fueron una danza de pequeños momentos que se acumulaban como páginas en un libro. Daniel empezó a pedirme que lo ayudara a elegir los libros para la vitrina, diciendo que confiaba en mi gusto. Una tarde, mientras revisábamos una pila de novedades, sacó una novela de misterio con una portada oscura y me la pasó. ¿Qué opinas de esta para el frente?, preguntó, cruzándose de brazos mientras esperaba mi respuesta. Hojeé el libro, sintiendo su mirada sobre mí, y dije, me gusta. Tiene algo que llama la atención, pero no es demasiado obvio. Él sonrió, tomando el libro de mis manos con un roce accidental que me hizo contener el aliento. Tienes buen ojo, Tomás, dijo. Sabes encontrar belleza en las cosas. Eso es un talento. No supe qué responder, solo sonreí y seguí trabajando, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Era la primera vez que alguien me decía algo así, y viniendo de él, significaba más de lo que podía explicar. A partir de entonces, cada vez que me pedía opinión sobre un libro, la disposición de los estantes, incluso el tipo de flores que deberíamos poner en la mesita del café, sentía que me estaba dando un lugar en su mundo, uno que no esperaba ocupar. Una noche, después de un día particularmente largo lleno de clientes exigentes y un pedido que llegó con retraso, Daniel me pidió que me quedara un rato más para ayudarlo con un inventario. La librería estaba silenciosa, con las luces bajas y el sonido lejano del tráfico colándose por la ventana entreabierta. Nos sentamos en el suelo entre las estanterías de la sección de clásicos, rodeados de libros con lomos desgastados y títulos en letras doradas. Teníamos una libreta y un lápiz que compartíamos para anotar los títulos, y el ambiente era tan tranquilo que casi se sentía como un secreto compartido. Estábamos revisando una pila de novelas de Dickens cuando se me ocurrió romper el silencio. ¿Por qué te gustan tanto los libros?, le pregunté, mirando cómo anotaba grandes esperanzas con una letra pulcra. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta, y luego sonrió, apoyando la espalda contra el estante.
Porque cuentan historias que nos ayudan a entendernos, dijo, jugando con el lápiz entre los dedos. Cuando era joven, los libros eran mi escape. Mi familia no tenía mucho, y leer me llevaba a lugares donde podía ser alguien diferente. Ahora, son mi manera de conectar con el mundo, ¿y tú? Pensé un momento antes de responder, sintiendo el peso de su mirada. Siempre me han gustado porque me hacen soñar con cosas que no sé si voy a vivir, dije, pasando los dedos por el lomo de un libro. Lugares lejanos, personas que no conozco, momentos que parecen imposibles. No sé, me dan esperanza. Me detuve, sintiendo que había dicho demasiado, pero él me miró con una intensidad que me desarmó. Eso es lo más bonito que he escuchado en mucho tiempo, dijo en voz baja, dejando el lápiz sobre la libreta. No dejes de soñar, Tomás. Tienes mucho por delante, y algo me dice que vas a llegar lejos. No supe qué responder. Sus palabras eran un regalo inesperado, y por primera vez, sentí que no éramos solo jefe y empleado. Había una conexión creciendo entre nosotros, algo que no podía nombrar pero que estaba ahí, en el silencio que siguió, en la forma en que seguimos trabajando hombro con hombro hasta que la luna se coló por la ventana. Cuando terminamos, él me dio una palmada suave en la espalda y dijo, gracias por quedarte. Eres más ayuda de lo que las palabras pueden decir. Me fui a casa esa noche con una sonrisa que no podía borrar, pensando en cómo su voz había hecho que algo dentro de mí se encendiera. Los días siguientes trajeron más momentos que se grabaron en mi memoria. Una mañana, mientras barría el suelo después de que un niño derramara un puñado de galletas en la sección infantil, Daniel apareció con un trapo y se puso a limpiar conmigo. No tienes que hacerlo solo, dijo, agachándose a mi lado. Somos un equipo, ¿no? Terminamos riendo cuando él intentó imitar la voz del personaje de un libro infantil que encontramos entre las migajas, y por un instante, el trabajo se sintió como un juego. Otra tarde, me llevó al pequeño patio trasero de la librería, un rincón escondido que no había notado antes. Era un espacio diminuto, con una mesa de madera rodeada de macetas llenas de lavandas y margaritas que él cuidaba con devoción. Este es mi secreto, dijo, señalando el lugar con orgullo. Cuando necesito pensar, vengo aquí, ¿quieres quedarte un rato? Asentí, y nos sentamos con un par de tazas de té que él había preparado en una tetera vieja que guardaba en el almacén. El aire olía a flores y tierra húmeda, y mientras el sol se filtraba entre las ramas de un árbol cercano, hablamos de todo y de nada. Me contó que de niño soñaba con ser escritor, pero que la vida lo había llevado por otro camino. No me arrepiento, dijo, removiendo su té con una cucharita. Esta librería es mi historia ahora. Yo le hablé de mi amor por el dibujo, de cómo a veces pasaba horas garabateando en cuadernos que nunca mostraba a nadie. Deberías traer uno algún día, dijo, apoyando la barbilla en la mano. Me encantaría ver cómo ves el mundo. Su interés era genuino, y por primera vez, sentí que alguien quería conocerme de verdad. Pero no todo era tan sencillo. A medida que el verano avanzaba, mis sentimientos por Daniel se volvían más difíciles de ignorar. Él era mi jefe, alguien mayor, con una vida establecida que yo apenas empezaba a entender. No sabía si él sentía lo mismo, o si solo estaba siendo amable porque era su naturaleza. Sin embargo, cada vez que me miraba un poco más de lo necesario, cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme un libro o una taza, sentía una chispa que no podía apagar. Una mañana, mientras organizábamos la sección de poesía, me sorprendió con un regalo. Sacó un libro usado de un cajón detrás del mostrador y me lo tendió. Era una edición vieja de hojas de hierba de Walt Whitman, con la portada desgastada y las páginas amarillentas. Lo encontré en una caja de donaciones y pensé en ti, dijo, rascándose la nuca como si estuviera nervioso. Abrí el libro y vi una nota escrita a mano en la primera página, para Tomás, que encuentra belleza en todo. No dejes de brillar. Daniel. Lo miré, sin palabras, y él sonrió, encogiéndose de hombros. Espero que te guste, dijo, y yo asentí, aferrando el libro como si fuera un tesoro. Esa noche, en casa, leí el libro bajo la luz de mi lámpara, trazando las palabras que él había escrito con los dedos. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba el mundo.
A partir de entonces, empecé a buscar excusas para pasar más tiempo con él. Le preguntaba sobre los libros que leía, lo ayudaba a regar las plantas del patio, incluso me ofrecía a cerrar la librería cuando él tenía que salir temprano. Y él, a su manera, parecía buscarme también. Una tarde, después de un día agotador, me invitó a su casa por primera vez. Tengo una colección personal que quiero mostrarte, dijo mientras guardaba las llaves de la librería. Si no tienes planes, claro. Acepté, nervioso pero emocionado, y lo seguí hasta su apartamento, un lugar pequeño pero acogedor a pocas calles de El Rincón. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, y había una mesa llena de bocetos y notas que me hicieron sonreír. Nos sentamos en el suelo de su sala, rodeados de libros, y pasamos horas hojeando tomos polvorientos mientras él me contaba historias, como había encontrado un ejemplar raro en un mercado de pulgas, como su abuela le leía cuentos antes de dormir, como había decidido abrir la librería después de años de trabajar en oficinas que lo asfixiaban. Eres diferente, Tomás, dijo en un momento, mientras hojeábamos una antología de poemas. No sé cómo explicarlo, pero traes algo a este lugar, a mi vida, supongo. Sus palabras eran suaves, casi tímidas, y me dejaron sin aliento. Tú también, respondí, atreviéndome a mirarlo a los ojos. Haces que todo sea mejor. Él sonrió, y por un segundo, pensé que diría algo más, pero solo asintió y seguimos hablando como si nada, aunque el aire entre nosotros estaba cargado de algo nuevo. El momento que lo cambió todo llegó un sábado por la tarde, unas semanas antes de que terminara mi contrato. Habíamos pasado el día reorganizando la sección de poesía, moviendo estantes y discutiendo sobre si los libros debían ir por autor o por tema. Cuando terminamos, la librería estaba vacía, y el sol se ponía, tiñendo las ventanas de tonos cálidos. Daniel me miró desde el otro lado del mostrador y dijo, ven conmigo. Lo seguí al patio trasero, donde el cielo estaba pintado de naranja y rosa, y se sentó en la mesa de madera, invitándome a acompañarlo. Quería darte las gracias, empezó, arrancando una flor de una maceta y jugueteando con ella entre los dedos. Por hacer este verano especial. No sé cómo explicarlo, pero contigo aquí, todo se siente diferente. Más ligero, más vivo. Sus palabras eran un eco de lo que yo sentía, y mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo escuchara. Tú también haces que todo sea especial, murmuré, mirando la flor que giraba en sus manos. No sé qué habría sido este verano sin ti. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, el mundo se detuvo, el canto de los pájaros, el susurro del viento, el ruido lejano de la ciudad. Me alegra que estés aquí, dijo, dejando la flor en la mesa con una suavidad que me desarmó. No pasó nada más, no hacía falta. Ese instante, con el sol desapareciendo y el aire lleno de promesas silenciosas, fue suficiente para que supiera que me había enamorado de él. El verano siguió su curso, y con cada día, nuestra conexión se volvía más profunda. Una mañana, me encontró dibujando en un cuaderno durante un rato muerto en la librería y se sentó a mi lado, pidiéndome que le explicara cada garabato. Tienes talento, dijo, hojeando las páginas con cuidado. Deberías hacer algo con esto. Otra vez, me llevó al patio y me enseñó a podar las plantas, riendo cuando corté una rama de más. Eres un peligro con las tijeras, bromeó, pero su mano se quedó un segundo en la mía mientras me corregía, y yo no quise que se apartara. Una noche, mientras llovía afuera y la librería estaba más vacía que nunca, Daniel puso música en un viejo tocadiscos que guardaba detrás del mostrador. Era una melodía suave, de esas que te envuelven sin darte cuenta, y me miró desde el otro lado del local. ¿Bailas?, preguntó, medio en broma, extendiendo una mano. Me reí, nervioso, pero acepté. No sabía bailar, y él tampoco parecía experto, pero nos movimos torpemente entre las estanterías, tropezando con los libros y riendo como niños. Eres un desastre, Tomás, dijo, pero su tono era cariñoso, y cuando me sostuvo un segundo más de lo necesario, sentí que el mundo se detenía. ¿Sabes?, dijo después, mientras la música seguía sonando. No esperaba que alguien como tú llegara a esta librería. Me haces el día más ligero, más feliz.
Sus palabras eran un regalo, y aunque no cruzamos ninguna línea, supe que algo en mí se estaba rindiendo a lo que sentía. No era solo admiración por él, era un cariño que crecía con cada mirada, cada roce accidental, cada conversación compartida.